El apóstol Pablo afirma de que la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Y sabemos que los evangelios dan testimonio de que Jesucristo no solo murió, sino que también resucitó. Pero ¿cuál es la reflexión posterior que hallamos en los primeros cristianos? ¿Qué otras evidencias tenemos desde los propios evangelios? Ese será el motivo de estudio de este capítulo en Lecciones de la Biblia, los alcances y el poder de la resurrección como un hecho histórico. Esta semana, la victoria de Cristo sobre la muerte. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Estamos una vez más junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por sintonizar, por estar junto a nosotros en este fascinante estudio de estos temas que, como ya hemos mencionado, nos van conectando con la gran esperanza de la vida eterna. Sigue con nosotros nuestro invitado. Le damos una vez más la bienvenida al pastor Sergio Celis. Confiamos que ha estado bien. ¿Todo bien, pastor? Gracias a Dios, todo bien. Increíble cómo se ha pasado el trimestre y ya estamos casi en la mitad de este estudio que ha sido realmente fascinante, ¿no? Comprender cómo Dios ha tratado con este problema del pecado y de la muerte y cómo nos da una esperanza futura. Así es. Y vamos a dirigir nuestra atención hoy, ¿no?, a elementos que también han sido profundamente atacados y desafiados por la opinión crítica, ¿no?, respecto a si podemos o no confiar en la resurrección, si efectivamente hay o no evidencias de aquello. Y ciertamente la Biblia plantea sus propias evidencias que vienen de la mano de la fe también. Así que bueno, necesitamos la orientación de Dios, de su Espíritu Santo también, para que estos no sean solo argumentos, sino que también sean una firme ancla para nuestra fe. Así que vamos a orar, me parece, vamos a invitar al Señor a que esté con nosotros. Padre amante, te damos gracias una vez más por el regalo que es la oración, porque podemos abrirte nuestro corazón y clamar pidiendo sabiduría, pidiendo que tu Santo Espíritu también pueda auxiliarnos en la comprensión de tu palabra, y que tu palabra nos transforme, y tu palabra que nos desafía a creer en cosas que muchos tal vez están dispuestos a criticar tan ligeramente. Y sin embargo, cuántas vidas se han visto transformadas justamente por esto que es tu resurrección, por esa tumba vacía que da testimonio de tu poder por sobre la muerte. Guíenos en este estudio y que pueda ser provechoso para la vida de cada uno de nuestros amigos y televidentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La victoria de Cristo sobre la muerte. En este estudio estamos ya, como bien decías, ya estamos en la lección 7. Ha pasado rápido el tiempo. Ahora, cuando Jesús muere, uno ve que muchas cosas están sucediendo. Los líderes que se encargan de ejecutar esto y de buscar la autorización romana para esto, tienen ciertas preocupaciones. Paradójicamente, ellos se acuerdan de lo que los discípulos no se habían acordado, que Jesús había señalado que al tercer día Él resucitaría. Y ellos toman ciertos resguardos.
Cuéntanos un poquitito, ¿qué estaba pasando en la mente de estos líderes? ¿Qué resguardos están tomando? Sí, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 27 que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Acá el Evangelio nos está diciendo que incluso las autoridades religiosas de la época, con la ayuda del emperador, del procurador romano, intentaron prevenir cualquier posibilidad de que se pensase que Jesús iba a resucitar. Él lo había dicho, ¿no? Como tú dices, estaba ya esbozado, de alguna manera él lo había deslizado, de que esto iba a suceder, y ¿cómo se llama? Los dirigentes religiosos quisieron prevenir. Quizás ellos no pensaron que en la resurrección, sino cualquier apariencia de resurrección. No, ellos estaban claramente descartando cualquier cosa sobrenatural. Exactamente. No estaba dentro de sus planes. De hecho, la mayoría eran saduceos los que dominaban el concilio, y los saduceos no creían en la resurrección. Justamente. O sea, los más ligados al sacerdocio, interesante, ¿no? Los saduceos tenían un poco el dominio de esa parte. Y sí, la resurrección para ellos no era una opción creíble. Pero aún así, los fariseos, que estaban mucho más abiertos a estas ideas, a ellos tampoco les convenía Exactamente. que esto ocurriera. Entonces ahí vemos cómo hay una gran diferencia entre lo que uno dice creer y la, comillas, conveniencia de que esto ocurra en ciertos plazos. Y a veces hasta como cristianos queremos que el reino de Dios venga, pero hoy no tan rápido porque tengo algunos planes, ¿no? Entonces incluso en aquellos que creían en la resurrección no les era conveniente, porque Jesús no era la figura que ellos habían estado esperando. Exactamente. Y bueno, se mandan, dice, y ellos sabían que era 3 días, está la señal de Jonás, ¿no? Pero ellos entienden que es al tercer día, y mandan una guardia. Este es un sistema inclusivo, ¿no es cierto? A veces algunos dicen: ¿cómo murió viernes? Fueron 3 días el domingo. Pero es un sistema inclusivo. Viernes ya cuenta. Exacto, viernes, sábado, domingo. Y sabían que podía ocurrir esto al tercer día. Y está esta guardia ahí ante cualquier cosa que pueda suceder. Y lo que me parece sorprendente es que, una vez más, ya hemos visto en lecciones pasadas cómo el enemigo, sin saber, se está haciendo una zancadilla para caerse él solo. Este plan que ellos tratan de urdir para justamente evitar cualquier cosa, ya sea que lo hurten o si va a resucitar, no sé, quizás qué estaba pasando por la mente de ellos, pero ellos, sin quererlo, ahora ponen a testigos allí. O sea, nadie iba a poder decir: no, nadie vio, se dice que algo pasó. Había gente allí. El propio plan urdido por ellos puso a testigos de planta allí, gente de un cierto rango, que tiene que rendir cuentas a sus superiores, etc., con toda una cadena de comunicación en donde esto no habría pasado desapercibido. Y no es solamente, o sea, para que veamos que hay todo digamos, 3 cosas. Ahí está la piedra, la piedra está sellada, Claro, se pone un sello, y está la guardia. Sí. Son 3 cosas que no son fáciles, ninguna de ellas, de poder superar para poder intentar plantar algún tipo de engaño al respecto. Así es. Y bueno, autores ya previamente han hecho también el alcance. ¿Qué ánimo habrían tenido los discípulos de hurtar el cuerpo de Jesús? Ellos habían huido, estaban temiendo incluso por su propia integridad física. Exacto. Además que ellos sí pensaban que Jesús era el Mesías, y con la muerte ellos pensaron que todas sus esperanzas habían muerto con él. O sea, no estaba dentro de sus planes la muerte de su maestro. Así es. Y lo significativo es que los evangelios no nos ocultan esto. El desánimo de los discípulos, la desesperanza que ellos tienen, nada de esto se está maquillando ni camuflando, y por lo tanto nada hace pensar de que el relato está siendo manipulado de alguna manera, porque se está contando en toda honestidad, en toda franqueza, las cosas tal como sucedieron.
Y tenemos entonces el testimonio de estos soldados puestos ahí para custodiar y quedan ahí como testigos que tienen que rendir cuenta, y ellos efectivamente llegan con el reporte y les pagan para que guarden silencio. Claramente no guardaron silencio porque tenemos finalmente todos los hechos contados con lujo de detalles. Sin lugar a dudas trascendió lo que fue la experiencia de estos soldados allí en la cruz. Ahora, si Jesucristo resucitó, si Él venció la muerte, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué podemos nosotros ahora tener como una clara seguridad si entendemos de que Jesús venció la muerte? Porque ya hemos visto en semanas anteriores de que otra gente también resucitó, pero también volvieron a morir. Nada nos hace pensar que Lázaro vivió para siempre. Todos los testimonios apuntan a que él también luego envejeció y murió igualmente. ¿Qué hace que esta resurrección sea distinta? Bueno, la resurrección de Cristo viene a darle, digamos, a confirmar, a validar todo el ministerio de Cristo, ¿no? Si nosotros vemos, Cristo vino declarando que Él era el Hijo de Dios. Él anuncia que Él va a ser muerto. Luego los evangelistas van a entender que es un sacrificio expiatorio, ¿no? Es el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero si Cristo no hubiese resucitado, quizás todo esto que Jesús hizo durante su ministerio, sus enseñanzas, e incluso hasta su muerte, podría haberse tomado como algo, quizás una interpretación a hechos, pero que no hay ninguna evidencia que haya sido así. Quizás fue otro personaje más, un loco que se atribuyó cierto origen divino y cierta autoridad que no lo tenía. Pero lo que viene a validar que lo que hizo, lo que dijo durante su ministerio y por sobre todo lo que logró con su muerte, lo que viene a validar todo es la resurrección. No es que la resurrección, digamos, tenga sin poder para con nosotros, pero tiene un significado tremendo para todo lo que fue Cristo Jesús y su ministerio, porque viene a validar que lo que Él hizo es cierto y por lo tanto viene a demostrar que la promesa, todas las promesas que Él nos hizo para nosotros son ciertas. Y ahí tenemos varios textos en la palabra que nos muestra cómo la resurrección es la garantía, de alguna manera, de nuestra propia salvación y nuestra resurrección. Está en Romanos capítulo 8, versículo 11, por ejemplo, que dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. O sea, si Jesús, también nosotros. Exactamente. Cristo es la primicia, ¿no es cierto? Y nosotros vamos atrás de Él para poder recibir los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz, los beneficios de lo que Él logró con su encarnación, con su vida, con su muerte y su resurrección. Así es. Ahora, muchas cosas sucedieron en un marco de tiempo muy breve, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, tinieblas que cubrieron el cielo, tenemos terremotos también ocurriendo en ocasión de su muerte, también terremoto en el momento de su resurrección. Estos eventos no habrían sido pasados por alto fácilmente y de hecho tan distintiva fue la muerte de Jesús que no es solo la guardia romana que está custodiando la tumba, sino que vemos a otro romano también muy profundamente impactado, que es el centurión, en ocasión de la muerte de Jesús. Allí en Mateo capítulo 27, verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Tal vez hasta nos caería bien el centurión, si lo único que tuviéramos
del Evangelio fuera este capítulo, porque habríamos visto que él está cumpliendo con una orden dada, él está siendo obediente a su deber, y sin embargo él logra vislumbrar algo que nadie más está viendo. Es curioso como muchos de los evangelios no pintan con un cuadro tan negativo a los romanos. Incluso en este caso, si hay algo bueno que destacar, también se nos relata. Y todos los evangelios sinópticos coinciden en este aspecto. Por lo tanto, tenemos testigos de lo que ocurrió allí. Y lo que ocurrió ahí fue algo singular. Nunca más la resurrección de una persona ha tenido un impacto que trasciende la historia. Y de hecho en el mismo capítulo 27 nosotros vemos que justo antes de que Jesús muere, y por eso el centurión ve que muchas cosas están sucediendo, ¿ya? Se rasga el velo del templo de arriba a abajo, las rocas se parten, y verso 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que aquí Mateo se nos adelanta un poquitito contándonos algo también que sucede en ocasión de la resurrección, pero cuyos efectos se deben a la cruz. Exactamente. Así que muerte, resurrección tan íntimamente muy unidas. Ligados. La una valida a la otra, la una es a causa de la otra, etc., ¿no? Así es. Un punto que quizás es bueno que recordemos es que aquí estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Y alguno dice, bueno, ¿cómo Dios puede morir? Y es interesante que los teólogos han debatido un poquito esto, pero podríamos decir que Dios, como Dios, no murió allí. Es la humanidad de Cristo la que se entrega por nosotros, la que sufre esta muerte, pero asumida en la persona divina que es Dios, que es Jesús. Aparece en el capítulo 28 un ángel que es el que se acerca, que remueve la piedra y que digamos, prepara el momento de la resurrección. Muchos debaten, ¿fue el Padre el que resucitó? ¿Fue el ángel el que resucitó? ¿Fue Jesús mismo con su divinidad? Jesús tenía vida en sí mismo. Sí. Dice, Él pone su vida y la vuelve a tomar, dice también el Evangelio. Es Jesucristo resucitando el que hace posible la nueva vida para todo aquel que cree en Él y todos aquellos que le acompañaron también. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de alguien que es la vida y que muere para volver a tomar su vida. Creo que son ideas que quizás no logramos concebir en su totalidad, pero que y tal vez es bueno que sea así. Exactamente. Porque si las pudiéramos explicar, las confinaríamos dentro de una argumentación, dentro de ciertas palabras. Creo que ciertas cosas merecen quedar en el asombro. Y en parte eso es lo que tú señalabas, ¿no? Fue Cristo, yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar, o fue el Padre, o qué participación tuvo este ángel. En muchos casos vemos tanto lo uno como lo otro. Vemos siempre todo a Dios actúa íntimamente participativo en la Trinidad, todos ejerciendo, ¿no es cierto?, un rol, ¿no? Nunca actúan independientes. Y eso mismo nos conecta con este misterio que es la Trinidad. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Hay mucho que ver. Los efectos de la resurrección de Jesucristo, cómo nos alcanzan hasta el día de hoy. Así que, queridos amigos, después de una breve pausa ya continuamos en más lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Quisiéramos compartir con ustedes algunos de los saludos que nuestros amigos, nuestros televidentes nos han hecho llegar. Tenemos aquí el caso de Maritza Castro. Ella nos escribe, esperando como cada semana el estudio. Buena semana y bendiciones abundantes para todos. Otro saludo también, aquí con signo de exclamación. Soy Aide Castañeda. Mis pastores queridos, muchas gracias por compartir estas perlas de vida
cómo aprendo y reflexiono sobre la verdad. Dios los siga bendiciendo en su ministerio. Un abrazo desde Lima, Perú. Un gran abrazo a nuestros hermanos de nuestra patria hermana de Perú. También tenemos Gustavo García Pérez. Dios los bendiga, pastores queridos, por su pedagogía con el repaso de lecciones de la escuela sabática. Saludos desde la iglesia de habla hispana de Londres. ¿Ya? Tenemos comentarios de todas las latitudes. Muchas gracias, queridos amigos, por sus palabras que ciertamente nos alientan a continuar a compartir, ¿no es cierto?, con entusiasmo estas lecciones con cada uno de ustedes. Un proceso de aprendizaje compartido, por cierto. Acabábamos de ver estos episodios que nos narra Mateo 27, sepulcros que se abren, junto con el evento de la resurrección de Jesucristo. El hecho de que la resurrección de Jesucristo tenga esos efectos, que muchos, y que de hecho aparecen a quienes están en Jerusalén, a nadie podría decir que quedó indiferente cuando ocurre la resurrección. Y yo creo que en ese contexto debemos entender una expresión que usa tanto el apóstol Pablo como también Juan en el Apocalipsis, de que Jesucristo es el primogénito de los muertos o de entre los muertos. Vemos eso en Apocalipsis 1:5, ¿no? También en Colosenses 1:18. Y se refiere justamente a esto, que Jesús va delante de nosotros abriendo el camino para la resurrección y por lo tanto es su rol destacado, ¿no? Su relación de distinción en relación a los demás. Sin su resurrección no habría resurrección para nosotros. No es el primero en orden cronológico, No. sino que es el primero en orden de distinción. Y que hace posible todas las demás resurrecciones. Así es. Las que vimos también hace un par de semanas atrás, las resurrecciones que ya sucedieron antes de la resurrección de Cristo. Y estas que estamos viendo acá y las que van a suceder también en el momento de su segunda venida, todas suceden gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Así y aquello que fue demostrado como primicia en el momento de su resurrección. Así es. Yo estoy avanzando aquí a un texto que es muy significativo. De hecho, trata específicamente sobre la resurrección de los muertos. Y la argumentación del apóstol Pablo, y me refiero a 1 Corintios 15, es que básicamente ni siquiera podríamos predicar acerca de la resurrección si Jesucristo no hubiese resucitado primero. Siguiendo esta misma lógica, si Él es el primogénito, entonces hay una garantía. Si Él no resucitó, esa garantía desaparece. ¿Ya? Pero lo significativo aquí también, y ya lo hemos mencionado un poco en el primer bloque, hay testigos de esto. ¿Ya? Esto es importante porque muchas personas, en su intento de negar la fe cristiana, piensan que al negar el acto de la resurrección, toda la fe cristiana es destruida. Y hasta cierto punto, Pablo está diciendo, sí, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. O sea, la resurrección juega un rol importante en la ratificación y confirmación del ministerio y la muerte de Cristo, de la vida, obra y muerte de Cristo. Y es muy importante entonces que nosotros veamos qué evidencia tenemos de que esto es un hecho histórico. Y quizás la resurrección es uno de los temas que más he estudiado como evento histórico, ¿no? Si ocurrió o no ocurrió. Hay muchos teólogos, historiadores, arqueólogos que han estado muy atentos en buscar algún tipo de evidencia de que la resurrección realmente ocurrió. Y es interesante ver que esa evidencia está disponible. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si el historiador trabaja con documentos, ¿ya? Y esas son sus fuentes, y que una fuente secundaria no se compara a una fuente primaria, bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es el testimonio de los apóstoles? Correcto. No es una fuente secundaria ni terciaria, no, es una fuente primaria. Y entonces, incluso si alguien escéptico quiere solo ver la Biblia como una fuente histórica, aún así tendría que reconocer de que es una fuente primaria.
Y lo que nosotros tenemos aquí es una fuente primaria que no solamente viene siglos después, sino que en contraste con muchas otras fuentes de historiadores respecto a otros personajes, está siendo registrada a muy pocos años de que los eventos hayan sucedido. Por ejemplo, el propio testimonio de Pablo aquí en 1 Corintios 15, él señala lo siguiente, verso 1, ¿ya? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Por lo tanto, habría que entender que Pablo está transmitiendo lo que otros le han transmitido. ¿Y quiénes son estos otros? Eso no deja de tener su valor. Él dice que lo que él recibió de otros es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4 ahora, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, entiéndase, Pedro. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, si alguien escéptico hubiese querido decir, ya, pero ¿quiénes son de estos 500? ¿Qué quiero escuchar yo de primera fuente? Ahí están, muchos están vivos. Exactamente. Todavía, puedes preguntarle, etc. Testigos, Cefas, los 12, estos 500. Algunos han dicho, tal vez algunos de estos cristianos se imaginaron, tal vez tuvieron algún tipo de... no sé... O se confabularon a lo mejor. Se confabularon, pero ¿cómo confabulas a 500 Exacto. a que cuenten lo mismo? En el juicio de Jesús, ni siquiera 2 testigos podían relatar algo coherente entre sí. ¿Cómo vas a lograr eso con 500? Hay una cosa que me llama la atención a mí también mucho acá. Nosotros veíamos la semana pasada que los discípulos les costó mucho entender lo que Jesús le estaba diciendo. Él anunció su muerte y ellos no lograron entender en el momento de la muerte. Estaban muy confundidos, hemos visto eso, ¿no? No lograron comprender. Pero el Señor Jesús se dio el tiempo de hacerles entender. La Biblia nos dice que estuvo 40 días con ellos después de su resurrección. Y se les fue apareciendo. Juan nos dice que los primeros que recibieron, bueno, los evangelios nos dicen que fueron primero las mujeres, María Magdalena, la propia Madre de Jesús también. Todas ellas fueron las primeras en recibir estas buenas noticias, después los discípulos, etc. Y el grupo fue creciendo y finalmente se aparece un grupo de 500 que son aquellos que lo ven también partir. ¿Cómo habrán sido esos 40 días? ¿De qué manera ellos fueron comprendiendo, ¿no? Yo les digo a los chicos, les enseño teología, dice, ustedes no pueden quizás comprender todo ahora, pero llegará un momento en que el Señor les va a hacer comprender todas las cosas cuando necesiten predicarlas, ¿no? Jesús les hizo un curso un discipulado de 3 años y medio, ¿no? A los apóstoles, que no fue suficiente. Tuvieron que pasar por una experiencia muy, muy traumática como fue la muerte de Cristo y luego asimilar el significado de la resurrección. Todos sus bases teológicas, vamos a decirle, su comprensión de las Escrituras fue cambiada, modificada, trastocada, y Jesús ahí en esos 40 días tuvo que mostrarles claramente en las Escrituras cuál era el mensaje, cuál era el Evangelio, y de esa manera tomaron ellos la valentía, la capacidad, fueron habilitados. Después Jesús les dice que tienen que esperar la venida del Espíritu Santo, etc., ¿no? Pero es un tiempo de un aprendizaje profundo por parte de los apóstoles. O sea, Jesús resucita para estar con ellos y luego de 40 días asciende al cielo. Todo eso nos muestra que el Señor tiene un propósito para ir preparando a esta gente que son sus testigos para poder proclamar esta verdad, proclamar este mensaje. Y tú has mencionado una palabra en más de una ocasión, tiempo. ¿Ya? Años, 3 años y medio, ahora días, 40 días. Tiempo. De pronto
alguien ve estos programas y dice, suena muy bonito, pero ¿cómo llego de escuchar los argumentos a creer? Amigo, tiempo. Dele tiempo a Dios. El Espíritu Santo trabaja en las mentes, en los corazones para poder comprender su palabra. Así es. Y bueno, alguien se preguntará de dónde aparecen estos 40 días, ¿no? Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Uno diría, ya con 3 años y medio no habría bastado solo verlo vivo. Exacto. No bastó solo verlo vivo. Muchas pruebas, dicen plural. O sea, no bastó tal vez que solo Tomás, pensando solo en Tomás, viera el costado, viera las manos. Habla de otras pruebas, de muchas otras personas que tal vez compartían inquietudes muy similares. Mateo 28, antes de la Gran Comisión, dice que algunos todavía dudaban. Después de 40 días, después de verlo, tocarlo, algunos todavía dudaban. Y eso que lo tenían enfrente. ¿Cuán tan valiente es nuestra fe? Y sin embargo, Dios no se cansa de invitarnos y de abordarnos también con pruebas. No nos pide solamente dar un salto al vacío. Exactamente. Él está dispuesto a darnos pruebas. O sea, la fe no se basa en la demostración, por así decirlo, de una evidencia visible necesariamente. Sin embargo, tampoco es una fe ciega. Así es. El Señor nos ha dado suficiente evidencia para darnos cuenta de que creer en Él es algo razonable. Es algo para considerarlo. Hay suficiente evidencia. En esto de la resurrección, creo que cualquier buen lector puede estudiar la evidencia que hay, ¿no es cierto? Se han escrito libros al respecto de eso, hay documentales al respecto, y podemos decir que para el que quiera investigar hay suficiente evidencia. Por supuesto, siempre va a haber espacio para la duda, pero eso es lo que requiere también el creer, ¿no? El tener fe. Y se desarrolla después de un punto, confianza, no solo argumentos, sino también confianza. Vamos conociendo al Dios de estos argumentos, vamos conociendo a Jesucristo, que ha matizado estos argumentos también con la obra que Él nos prometió del Espíritu Santo. Y por lo tanto llega un punto en donde debiera ser suficiente esas evidencias, esas pruebas, para ahora dar este paso de fe. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo aquí. No se cuestiona, no se pone en duda que los discípulos hayan necesitado estas pruebas. Jesucristo, feliz, ¿no es cierto?, les dio muchas pruebas indubitables y se les va apareciendo durante estos 40 días y todavía enseñándoles un poco más acerca del reino de Dios. Había todavía cosas que terminar de ajustar. Creo que tú justamente aludías a eso, ¿no? Sus bases teológicas efectivamente habían sido remecidas y ahora Jesucristo está terminando de dejarlas listas para el desafío de proclamar el Evangelio. Deconstruyó todo su pensamiento para poder implantar algo nuevo. Una semilla nueva, justamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Está muy bonito ver, ¿no?, cómo tenemos evidencias, cómo la fe es una fe razonable. Vamos a, después de la pausa, continuar viendo esto tan fascinante que es la resurrección de Jesús. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar?
Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Gracias por continuar junto a nosotros en Lecciones de la Biblia. Estamos muy animadamente discutiendo y compartiendo algunos pasajes que nos hablan de los efectos, del poder, del testimonio de quienes estuvieron como testigos presenciales de estos eventos. No dejó a nadie indiferente. Incluso los detractores de Jesús tuvieron que estar ahí improvisando qué hacer. Todo esto los toma por sorpresa. Y también los discípulos fueron tomados por sorpresa, creo yo también. Y meditábamos justo antes de hacer la pausa, como Jesús les da tiempo para ventilar esas inquietudes y para recibir respuestas respecto a qué es lo que había sucedido, ¿no? Y por eso es importante que si tenemos preguntas, si tenemos interrogantes, busquemos nosotros la respuesta, ¿no? Escuchábamos ahí la invitación de que es posible estudiar la Biblia hoy en día, ¿no? Hay lecciones que están ofrecidas para nosotros también en estos tiempos. Nuevo Tiempo nos ayuda en eso, así que gracias por eso. La escuela bíblica que está siempre disponible para nuestros amigos. Basta con que llamen. Hay un equipo aquí esperando su llamado, su contacto. Hay un pasaje que de pronto se lee un poco en la línea de lo que veníamos comentando, como que la fe es dar un salto al vacío, donde no hay argumentos, donde no tengo ni siquiera por qué entender algo, avanzo al vacío en blanco. Vemos, sin embargo, Jesucristo está dando pruebas indubitables, tiene paciencia con quienes tienen preguntas, etc. Ya que estamos ahí en 1 Corintios, tal vez tocar brevemente un texto que igual formaba parte de el grupo de pasajes que se analizaron la semana pasada. No tuvimos tiempo mucho para profundizar en esa ocasión. En el capítulo 1 y 2 de 1 Corintios, vamos viendo allí cómo se nos empieza a hablar acerca de la sabiduría de Dios, ¿ya? Que a diferencia de la sabiduría humana, ¿no es cierto?, una sabiduría humana que en la cruz se escandaliza o no entiende o no le haya lógica. Sin embargo, esta sabiduría que viene de Dios puede hacer sentido de esto y nos da una mirada respecto a la vida y a sus dilemas en la cual ahora la esperanza tiene sentido y la abrazamos con gusto. Pero es justamente aquí en donde no debiéramos tal vez correr el riesgo de pensar que se está hablando en contra de la sabiduría o en contra del uso de nuestra razón. No. Pablo no va en esa dirección. Exacto, que habla de la locura de la cruz, ¿no es cierto? Sin embargo, no es una locura en el sentido que es irracional, que no tiene sentido, sino que es algo que la gente le cuesta entender, le cuesta comprender, porque es muy distinto a lo que el mundo anda proclamando, ¿no? Hasta cierto punto, la cultura cristiana, digamos, el cristiano es una contracultura, ¿no? Es algo que está fuera de lo que la gente está dispuesta o quiere escuchar muchas veces. Así es, sí. Pero, terminamos. Pero eso no significa que sea irracional, que sea una locura en el sentido de que no se puede, no es algo que sea creíble o razonable. Así es. Bueno, y recordando a Marcos 10:45, no vine a servir, o sea, no vine a ser servido, sino que vine a servir. Que el Mesías diga eso no tiene sentido. En la línea de lo que tú dices, no tiene sentido y sin embargo eso es. Y aún así, en el capítulo 2 ya entonces de 1 Corintios, después de que se han planteado estos factores, ¿no? Como la cruz para algunos es locura, como para otros es tropezadero, y sin embargo no se desestima la sabiduría, pero no la sabiduría humana es la que se está valorando, sino, verso 6 del capítulo 2, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y aquí, ojo, nuevamente, alguien podría decir, misterio, oculto. Habían religiones de misterio en esa época, había ese secreto Exacto. para los iniciados. ¿Está hablando Pablo de eso? No. No. Misterio en la Biblia, y lo vemos en Daniel, etcétera, es lo que Dios está dispuesto a revelar. Exacto. Ese es el misterio, lo que va a ser revelado. Y lo que está siendo revelado frente a nuestros ojos Especialmente a través de Jesucristo. es justamente Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Esto es lo que alguien, solamente aproximándose a través de la intuición, nunca podría haber previsto. Y por eso, citando a Isaías, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, hay verso 9, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ciertamente no podíamos anticipar la cruz, y sin embargo ahora que la cruz ha ocurrido, vemos que había sido anticipada por las Escrituras, y por eso Jesús pudo hacer eso con los discípulos, les explicó desde las Escrituras lo que de él decían. O sea, hay una lógica, no se desestima la lógica, no se desestima la razón, pero es una razón iluminada por esta experiencia de fe. Exacto. Y creo que por eso Pablo puede, ¿no es cierto?, en Romanos 12, hablar acerca de la transformación ¿de qué cosa? Del entendimiento. De nuestra mente, de nuestro entendimiento. Así que fe, por favor, nunca lo entendamos como Algo irracional. Algo que no tiene sentido, pero voy a creerlo igual. No, el Evangelio tiene sentido y por eso puede ofrecer las respuestas que el ser humano necesita. Es importante porque algunas personas dicen, no, yo tengo fe, aunque me muestren que esto es rojo, yo digo que es azul porque tengo fe. No es ese el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Justamente. Dios quiere que tengamos una fe basada en una evidencia racional. No nos va a dar una evidencia quizás, vamos a decir, total y 100%, ¿cuál es la palabra ahí? Que no se pueda alguien quizás... Irrefutable, tal vez. Exacto. No va a ser siempre una verdad irrefutable, pero sí va a ser una verdad razonable. Sí. ¿Ya? Y por eso ahí nosotros adoptamos fe. Dios nos ha dado suficiente evidencia para confiar y creer en Él. No, y a veces sí se acaban las refutaciones entre la porfía, porque uno le puede dar buenos argumentos, ya no tienen nada más que refutar, igual nomás no voy a creer. Sí. Entonces, donde terminan los argumentos sigue la porfía. Tal vez volvamos a 1 Corintios 15, Correcto. porque nosotros vemos que lo que sucede ahí, que está avalado por los testigos, ¿no es cierto?, tiene profundas implicancias e impactos hasta el día de hoy. Nosotros, y tú comentabas, ¿no?, en el bloque anterior, Pablo de hecho aquí señala que nuestra fe sería vana si la resurrección no hubiese ocurrido. Y de hecho usa palabras bastante que nos invitan a la reflexión. Si nuestra fe es vana, si en realidad lo único que esperamos que ocurra entonces está solo limitado a esta vida porque no hay resurrección, entonces somos dignos de lástima, dice Pablo. Daríamos pena como cristianos si, y por favor entiéndanme bien, abro comillas, ¿no?, nos portamos bien, buscamos poner la otra mejilla, optamos por la mansedumbre, hacemos todas estas cosas para que ni siquiera haya algo después de morir. Está Pablo hablando en términos muy humanos aquí. Correcto. No está hablando de estas nociones sublimes, pero está haciéndonos reflexionar en que el cristianismo sí trasciende a algo mayor y que por lo tanto sí vale la pena aceptar esta vida nueva que Jesucristo nos da. Ahora, llegando al versículo 20, encontramos ahí más ahora Cristo ha resucitado. Este es un hecho. Ya ahora ya no da cabida a duda aquí en Así ese es. sentido, ¿no? Tenemos la evidencia para decir que Cristo ha resucitado, ¿no? Y dice, primicias de los que murieron es hecho. Y aquí está este concepto de primicias, ¿no? Jesús es las primicias de los que han muerto.
ya dijimos, ¿no es cierto?, que es también llamado el primogénito de los muertos. Aquí el concepto es similar. Sí. Las primicias tienen que ver con los primeros frutos de la cosecha. Vamos a decir que son la primera alegría del agricultor cuando comienza a traer los primeros frutos de la cosecha, y ese es un fruto agradable, que trae alegría y que nos anuncia cómo viene la mano, ¿no es cierto?, a lo que viene atrás. Y es toda una fiesta en la cultura israelita, que es una cultura agrícola. Dentro de las fiestas solemnes que ellos tienen, la fiesta de las primicias tiene un lugar también especial. Así es. Es una demostración de la bendición de Dios, ¿no?, de la compañía de Dios. Y acá se nos presenta a Cristo como las primicias de los frutos de su muerte y su resurrección. ¿Ya? O sea, son las primeras cosechas, vamos a decir. Ya que Cristo murió por nosotros, ahora la resurrección de Cristo trae esa primicia, nos trae esa primera cosecha de la muerte de Cristo. Y es que Él ha resucitado, pero no es el único. No, y está anticipando lo que va a suceder con nosotros. Correcto. De hecho, si nosotros seguimos leyendo allí, tú ya leías el versículo 21, ¿no? Perdón, el 20, entonces continúo con el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí vemos ese contraste nuevamente entre Cristo y Adán. Pablo ya ha trabajado este concepto en Romanos, ¿no es cierto? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, dice el verso 23. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero Cristo es la garantía. Exacto. Cristo es lo que nos asegura, pone su firma, por así decirlo. Hey, esto va a resucitar. Él abre el camino, abre la puerta, abre la tumba para que todos aquellos que han muerto también puedan pasar. Y creo que eso es una idea fascinante, ¿no? Que todos aquellos que están en Cristo pueden resucitar con Él. Es parecido a lo que menciona también Pablo en relación al bautismo, que así como Cristo murió y resucitó, ¿no es cierto?, así también todos aquellos que están en Cristo son sepultados y también son llamados a una nueva vida con Él. Una nueva vida con Él, justamente. Ahora, cuando Jesucristo resucita, ¿cómo es el cuerpo de Cristo? ¿Es el mismo que se cansaba? Nosotros vemos en los evangelios que Jesucristo se cansa, siente sed, se sube a la barca para cruzar el mar con sus discípulos e inmediatamente se queda dormido, porque está cansado. El evangelio nos presenta la realidad de la humanidad de Cristo en ese aspecto. Pero una vez que Él resucita, porque más adelante, en este mismo capítulo, Pablo nos habla que nosotros que seguimos, ¿no es cierto?, este recorrido que Jesucristo nos ha abierto, nuestro cuerpo sí será transformado, ¿no es cierto? Esto corruptible se vestirá de incorrupción, etc. Por lo tanto, ¿hubo ahí algo que cambió en cuanto al cuerpo de Cristo? ¿Fue un cuerpo ya preparado para regresar al cielo, para retornar a esa experiencia eterna de la cual Él venía y a la cual Él retorna, ¿no es cierto? Son conceptos que de pronto nos quedan un poco grandes, pero hubo un cambio ahí. ¿Podemos esperar que Cristo también sea primicia en ese sentido? Bueno, efectivamente la Biblia nos dice que nosotros seremos transformados, que nuestros cuerpos serán resucitados también incorruptibles. Y podríamos, ¿no es cierto?, decir que Cristo al resucitar también adoptó ese cuerpo, que es cuerpo físico, no es un cuerpo inmaterial, ¿no? Es un cuerpo real, glorificado, podríamos decir, ¿no es cierto?, pero que tenía todavía las marcas y las evidencias de la cruz. Y esto es algo interesante, ¿no?, porque Cristo está ya resucitado y Él comparte sus manos, dice ahí en el Juan capítulo 20, versículo 20, dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo mismo pasa después en el versículo 27, cuando le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, el cuerpo de Cristo tiene todavía las evidencias de la muerte, de su muerte. Y es interesante
que en Apocalipsis, cuando Juan ve al Cordero, lo ve un Cordero que fue inmolado. De alguna manera podemos decir que ese cuerpo sacrificado de Cristo, que es resucitado, ya ahora, ¿no es cierto?, glorificado, todavía lleva las evidencias. Sigue siendo recordado, sigue estando asociado a lo que fue su muerte. A lo que fue su muerte, y estarán esas cicatrices. Y eso tiene un significado muy especial. Vamos a decir que el Cristo mismo se muestra como una evidencia, como un monumento, una demostración de lo que Él hizo por nosotros, y que conservará esa forma física, ese cuerpo físico, esa naturaleza humana por toda la eternidad, para recordarnos todo lo que Él hizo por nosotros y la salvación que quiere ofrecernos a través de ese sacrificio. Así es. Estamos contra el tiempo realmente, pero hay tal vez un pasaje que quisiera agregar, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Su muerte en la cruz, afectando todo para bien, transformando todo para bien. ¿Qué últimos pensamientos o palabras quisieras dejarles a nuestros amigos antes de despedirnos en esta ocasión? Creo que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de algo que está más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo logró suceder esto? Pero lo que sí sabemos es que las implicancias para nosotros son tremendas. Que así como Cristo vivió, murió y resucitó, Él también quiere invitar a cada uno de nosotros a que podamos vivir para Él, para siempre con Él. El mismo poder, dice el apóstol Pablo, que la misma fuerza poderosa que operó en Cristo, dice en Efesios capítulo 1, está también actuando en nosotros, está disponible para nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús puede obrar en tu vida, dándote salvación y también, aunque mueras, resucitar. No hay nada que te pueda separar de Cristo, dice Romanos capítulo 8, ni la muerte ni la vida, porque incluso la muerte tiene una solución en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a estar en Cristo, tomarnos de la victoria de Cristo sobre la muerte, para nosotros también asegurar tener vida eterna y volver a la vida en Cristo Jesús, a través del bautismo, a través de la resurrección, que son hermosas promesas que Dios ha dejado para aquellos que quieren confiar en Él y gozar de la victoria que Él nos ha dado? Si tú quieres también ser parte de esta victoria y gozar las bendiciones que Dios nos ha dado a través de esto, yo te invito a que inclines tu cabeza y cierres los ojos para orar conmigo en este momento. Querido Dios, Señor, te damos gracias por lo que tú lograste en la cruz y por la victoria que tú, Señor, lograste sobre la muerte al resucitar. Señor, gracias porque también nos ofreces a nosotros el mismo beneficio y que a través de la primicia que fue Cristo Jesús podemos nosotros también optar a vida eterna, a la resurrección y para vivir para siempre, Señor, contigo. Queremos en esta hora entregarte nuestro corazón y pedirte que sigas obrando en nosotros. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio. Gracias por esa oración, por esa invitación. Y nos veremos en un próximo capítulo, queridos amigos, de Lecciones de la Biblia.